Estamos de vuelta con más de Buenos Días por VPI TV. Comenzamos a esta hora con nuestro segmento de entrevistas y le damos la bienvenida al abogado Joel García para hablar sobre cómo se han dado estas excarcelaciones en los últimos días en Venezuela y también nuevas detenciones. Joel, gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Buenos días, Marjorie. Buenos días a ti y a todo tu equipo de producción. Mira, en los días pasados, desde ya hace más o menos 15, 20 días, se vienen dando liberaciones en Venezuela. Dice el fiscal que son 225 liberaciones que se van a materializar. A ciencia cierta no conocemos la cifra exacta porque hay muchas personas que le han dado libertad, pero no lo han comunicado y en consecuencia no sabemos cuál es su estado. Ahora bien, el problema no está de que estén liberando y que esto vaya a traer como consecuencia de que ya no va a haber más detenciones y que vamos a entrar en una etapa de reflexión donde el Poder Judicial, el gobierno, sabe que apresaron a estas personas sin razones justificadas, simple y llanamente por amedrentar y sembrar miedo en el país de que nadie pueda protestar. Pero a la par de estas pocas liberaciones comparadas con la gran cantidad de personas que aún se encuentran detenidas, porque estamos hablando de por lo menos un 10% de los que están liberados, se vienen suscitando otras aprehensiones, pero de manera selectiva. Vemos en las últimas horas cómo han detenido a varias personas, generalmente ligadas al Partido 20 Venezuela, y que están desaparecidas, porque ese es el modo operandi ahora. Los aprenden unos encapuchados y los desaparecen. Por lo que vemos, de aquí de cara al próximo año, esto va a ser recurrente, aprehensiones selectivas, eh, violaciones al debido proceso, porque a ninguno de ellos se les permite por lo menos contar con su defensa de confianza, y es lo que vamos a ver de aquí en adelante. Si pudiéramos establecer un análisis, ¿a qué consideras que se deben estas excarcelaciones y bajo qué condiciones se han dado? Yo lo veo desde dos puntos de vista. Uno, que ya estos presos no les son útiles. Más bien, le están haciendo mucho ruido. Y dos, a la presión internacional que de alguna manera se ha pronunciado en pro de las liberaciones de todos. Vimos la actualización del Alto Comisionado para los Derechos Humanos días pasados, donde pide que se liberen a todas estas personas. Y debido a la presión internacional y a las madres que están a las puertas de los penales reclamando, porque tienen que reclamar, porque no hay una institución en Venezuela que les pueda escuchar. La Defensoría del Pueblo es inexistente, solamente existe en nombre, en papel, pero es inexistente. Ellos tienen que reclamar y esto ya le hace mucho ruido al gobierno. Y también que muchos de estos presos no les son útiles. Ahora van por presos, perdón, que personas que sí les significan algo, miembros de partidos políticos, es decir, más selectiva la persecución ahora. ¿Se ha podido confirmar el número de personas excarceladas que ha anunciado el gobierno? No sé cuál ha sido la cifra que ha podido confirmar el foro penal, pero entiendo que es mucho menor que lo que ha anunciado el gobierno. Sí, es menor porque entiendo que ellos hablan de 225 personas, el Foro Penal registró un tanto menos, pero también sé de personas que liberaron, pero que no se han anotado en lista alguna, ni se han registrado por temor. O Claro. sea, yo conozco a personas que han liberado, he podido hablar con esas personas, le he preguntado cuáles son las condiciones de reclusión, cuáles son las dietas, la alimentación, cuál es la forma de que se lleva, y me han podido narrar cómo es ese oscuro proceso dentro de esas cárceles. Ahora, ¿bajo qué condición quedan las personas excarceladas? ¿Pueden hablar de lo que vivieron dentro de estos recintos penitenciarios o bajo qué condición están? Hasta ahora, con las personas que he podido hablar, están bajo presentaciones periódicas al tribunal, algunas de ellas con prohibición de salir del país, otras no. Y por supuesto que si no tienen prohibición de decir, aunque eso es una violación a otro derecho, a la libertad de expresión, lo pudieran decir. A mí me lo han dicho, las condiciones están. Ahora, estas personas, teniendo medidas coercitivas, como la de presentación periódica al tribunal, o bien que no puedan salir del país o de la circunscripción del tribunal, siguen bajo coerción personal, es decir, no están en libertad. Libertad es que usted tenga libertad de movimiento, de trasladarse dentro y fuera del territorio nacional,
Y mientras usted tenga que estar presentándose periódicamente al tribunal y atento a los llamados del tribunal o del Ministerio Público, usted no goza de libertad. Y esa es la situación de estas personas en este momento. Ahora, se ha denunciado incluso a nivel internacional que se está utilizando esta figura, se sigue utilizando de puerta giratoria. Se habla de las excarcelaciones que representan, según nos comunica, un 10% de las personas detenidas en la actualidad, pero también nuevas detenciones. Quisiera que habláramos acerca de las ocurridas en estas últimas horas, la de Luis Palox, quien está desaparecido, como señalas, desde el sábado, y también la de este gendarme argentino que fue a Venezuela a visitar a su familia. Sí, mira, esas personas que han sido detenidas en las últimas horas tienen que ver con el mundo político, de alguna manera activistas de partidos políticos o que estuvieron activos durante las elecciones o en las primarias, tienen que ver algún tipo, alguna relación con todo lo que estamos viviendo ahorita. Y en el caso del argentino, el gendarme argentino, no es el primero, ya creo que son algo de 23 o 24 personas extranjeras que están siendo detenidas. Cualquier persona que venga de otro país y quiere entrar a Venezuela ya es sospechoso. Y para ellos armar esta trama de supuestamente un complot externo, internacional, etcétera. Lo del gendarme es preocupante porque generalmente todas esas personas vienen por relaciones de índole sentimental, amorosa, que vienen a Venezuela y al saber que son extranjeros, inmediatamente los aprenden. Son cerca de 22 o 23 personas, ciudadanos extranjeros, que se encuentran detenidos, involucrados en actos terroristas, pero no sabemos cuáles son esos actos terroristas, porque en Venezuela ese delito de terrorismo va para todo. Cualquier persona que se sospeche o que ellos presuman que no justifica su estadía en Venezuela es un terrorista. ¿Qué se sabe de las personas, de los presos políticos que tienen problemas de salud y que los familiares, digamos, no han podido tener un trato directo? ¿Tienes algún tipo de información, Joel? Mira, la información que dan los familiares que algunos por lo menos le permiten el ingreso, el acceso a llevarle medicamentos, pero no sabemos si esos medicamentos efectivamente llegan a su destinatario. Y ya tenemos dos personas fallecidas estando bajo la responsabilidad del gobierno, dos personas fallecidas. Lo último que pudimos ver de este ciudadano que murió en Tocuyito es verdaderamente atroz, es verdaderamente espeluznante de cómo se le dio el tratamiento a esta persona y lo que está sufriendo su hijo, que ahora con su madre encarcelada, su padre fallecido y tiene dos hermanas menores que él que se tiene que hacer responsable. Es una situación muy dramática lo que está viviendo Venezuela y pareciera que el gobierno es indolente ante ellos. Son dos de los fallecidos por causas, según, de salud, ¿verdad? Y hay muchos más que están detenidos, que sufren de patologías que necesitan una medicación constante y una observación médica constante, y sin embargo es muy poco lo que el gobierno o el Poder Judicial puede hacer en favor de ellos, y tampoco le permiten que familiares le puedan sustentar ese tratamiento. Sí, familiares de presos políticos del Rodeo Uno en Guatire estaban señalando una supuesta situación irregular. Decían que se escuchaban gritos desde dentro del centro penitenciario. ¿Tienes algún tipo de información con respecto a estas denuncias? No, todavía no tenemos a ciencia cierta saber qué pasó dentro de ese internado judicial, a qué se deberían esos gritos, incluso hablaban de unos disparos, pero no sabemos con exactitud porque no tenemos información. Hasta ahora están incomunicados las personas que están detenidas allí, no han tenido contacto con ningún familiar, ni vía telefónica, ni personalmente. Entonces es poco lo que sabemos. Lo que se sabe es lo que los vecinos del sector que decían que escuchaban gritos y que no han permitido el acceso a visitantes allí. Sí, entre tanto hoy ha sido citada por el CICPC Andreina Baduel. Ella ha asegurado que va a asistir a esa citación hoy a las 9 de la mañana. ¿Nos puedes compartir sobre qué se le está acusando a Andreina Baduel? Mira, no, bueno, entiendo, decía el texto de la citación, que era en calidad de testigo. Testigo es una persona que tiene conocimiento de algún hecho, pues de alguna manera circunstancial, o es testigo de oídas o de vistas, y dice en calidad de testigo, pero esa división de terrorismo a la que está siendo citada viene haciendo un trabajo que la Fiscalía le encomendó está citando incluso a muchas personas que aparecen en videos o en fotografías, en protesta, etcétera. Es decir, si usted aparece
por mala suerte que usted va pasando por donde se está desarrollando una protesta y usted sale en un video de eso, a usted lo van a citar. Te digo con conocimiento de causa porque en estos días pude acompañar a una persona que iba transitando por su moto, por un lugar donde hubo una protesta en estas fechas cercanas a las elecciones del 28 de julio, y porque su placa aparece allí, en su moto fue citada, y toda persona que aparece en un video de eso ya de una vez es investigada y señalada como presunto terrorista. Eso es lo que está pasando. Seguramente Andreina, alguna declaración que dio a los medios de comunicación, y la van a citar para que amplíe esa información, pero esto tiene otro trasfondo. Este trasfondo no es que ellos quieran esclarecer un hecho. Este trasfondo es intimidar a las personas que al ser citadas sientan temor y que no opinen, no hagan nada. Ese es el trasfondo de todas estas citaciones. Sí, justamente porque estaba leyendo la nota y decía que además de ser citada en calidad de testigo, tenía abierta una investigación por delitos contemplados en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y en la Ley Constitucional contra el Odio. Entonces, este sería para aclarar el motivo de la citación. Bueno, quizás, dice testigo, testigo va a dar una información, es decir, no correría peligro alguno. Sin embargo, sabemos cómo actúan nuestros cuerpos policiales, ¿verdad? Ahora, es clarísimo saber, y importante saber, que una persona que está siendo investigada, señalada como autor o partícipe de un hecho, ningún cuerpo policial puede estar interrogándola, porque si ella va a declarar, tiene que hacerlo ante el Ministerio Público y acompañada de su defensor. Entonces, hay que estar pendiente de que las personas cuando acudan, así sea en calidad de testigo, vayan acompañados de un profesional del derecho que de conformidad al artículo 10 del Código Orgánico Procesal Penal, así no sea imputado, así no sea investigado, así sea solamente como testigo, el Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 10 le da la posibilidad de ir acompañado de un abogado para que ese abogado esté pendiente del respeto a su dignidad humana y a sus derechos humanos. Joel, y cambiando de tema, ¿qué se sabe sobre cuántos adolescentes permanecen detenidos en este momento en Venezuela? Se habla de una cifra de 77 adolescentes, todavía pudiera ser más, que todavía se encuentran tras las rejas, sabiendo que los adolescentes, su proceso penal es de tipo especial, contemplado en la Ley Orgánica de Protección a Niñas, Niñas y Adolescentes, y que estos procesos penales a los adolescentes tienen un carácter educativo, donde deben involucrarse a los padres y a los representantes en esos procesos. En nuestros casos, en los casos que estamos viendo en Venezuela, sus padres no han sido involucrados en ello, es decir, sus padres desconocen las razones, porque esos juicios tienen carácter educativo. Lo que se busca es que ellos no incurran nuevamente en infracciones o delitos, pero le están dando un tratamiento prácticamente igual de un delincuente. ¿Qué pueden hacer los familiares de las personas detenidas hasta este momento en Venezuela? ¿Qué opciones tienen? Lamentablemente, ante la falta de institucionalidad en el país, lo que le queda es protestar y hacer llamado a la comunidad internacional, denunciar a la comunidad internacional, porque es que en Venezuela usted no escucha al defensor del pueblo. El defensor del pueblo es la persona que tiene atribuciones, incluso tiene hasta inmunidad ese ciudadano para que pueda representar y actuar cuando hay violaciones a los derechos humanos. Y ese señor, lo que uno que se conoce es su nombre y lo que publica en redes, que siempre está dando charlas, talleres, pero no sé a qué y a quién, porque es inexistente. Por otro lado, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio Público también es la llamada para atender de estas denuncias cuando hay violaciones al debido proceso, violaciones a los derechos humanos, y tampoco vemos actuaciones de ello. Entonces, ante la inexistencia de instituciones que puedan velar y respaldar a estas ciudadanos, lo que queda es protestar de forma pacífica y hacer un llamado y denunciar a las instancias internacionales para documentar todas estas atrocidades. ¿Qué establece el derecho internacional y los organismos de derechos humanos sobre las violaciones que han ocurrido en Venezuela? Mira, en el mundo, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, después de ello, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, se han redactado una cantidad de instrumentos internacionales relacionados con los derechos humanos, de las cuales Venezuela es signataria de todas y cada una de ellas. Venezuela ha ocupado hasta un curul en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La comunidad internacional es como una comunidad de vecinos, en un condominio, donde cada quien se compromete a cumplir con esos dictámenes que son resueltos en consenso por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sin embargo, Venezuela es un mal vecino. Venezuela incumple con todas esas obligaciones.
Vemos como las instancias internacionales, la ONU, la OEA, hacen llamados a Venezuela y estamos esperando también por la actuación efectiva de la Corte Penal Internacional, quien sí tiene eh, eh, instrumentos y medidas coercitivas contra los violadores de crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, está bastante lento todavía. Vimos cómo en estos días renunció una persona asesora al fiscal de la Corte Penal Internacional porque considera que ha sido muy lenta la forma de proceder del fiscal Karim Khan. Joel, gracias por acompañarnos el día de hoy. Veremos cómo evoluciona esta citación de Baduel, de la hija de Raúl Baduel, Andreina Baduel. Y bueno, estaremos muy atentos a estas nuevas detenciones para ver cómo evolucionan los casos. Agradecemos tu presencia y tu actualización informativa en esta materia. Feliz semana para ti. Feliz semana, Mayuri, igualmente. Era Joel García, abogado venezolano, poniéndonos al día con respecto a lo que se conoce, no solamente en relación a las excarcelaciones en Venezuela, sino a las nuevas detenciones en el país. Hacemos una pausa y ya volvemos con más de Buenos Días por BPI TV.